del Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz apueste por una defensa de los derechos laborales básicos de los trabajadores de vigilancia y seguridad de este ayuntamiento. Muchos de ellos, compañeras y compañeros nuestros, porque lo vemos diariamente en las distintas sedes municipales del ayuntamiento. Para recordar brevemente los antecedentes, existe un acuerdo marco de enero del 2013 en el que se le adjudica a la empresa Seguridad Integral Canaria el servicio de vigilancia y seguridad para dependencia del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. A partir de ahí se ha ido desarrollando diversos contratos y justamente ahí es cuando se le adjudica a Seguridad Integral Canaria cuando empiezan los problemas con los trabajadores, en la que hay un retraso continuado, un incumplimiento continuado de lo que sería el derecho más elemental, más básico de cualquier trabajador, que es percibir su remuneración de manera periódica y puntual. Sobre esto no hay ninguna discusión. Quiero decir, por si en algún momento este va a ser el tema del debate, les he entregado a todos los portavoces de los distintos grupos municipales un acta de la Inspección de Trabajo en el que recoge que la propia empresa reconoce el retraso continuado en el pago de los salarios. No hay discusión sobre ello. Ellos además tienen el arrojo de decirlo sin ningún tipo de rubor. Quizá pensando que las administraciones públicas no van a tomar ninguna decisión. Esperemos que en este caso la decisión que adoptemos sea distinta. El ayuntamiento paga de manera puntual y religiosa las cantidades que nos comprometimos en virtud del acuerdo marco y en virtud de los contratos administrativos que se desarrollan a partir de ese acuerdo marco. Sin embargo, son ellos los que incumplen. Con nuestro dinero público se incumple un derecho fundamental básico en materia laboral. Hasta el punto, esto se ha venido repitiendo no de manera puntual, no de manera esporádica, sino justamente desde enero de 2013, justamente desde que entra, como muy bien decía Gilberto Betancourt, es una empresa pirata. Yo creo que es así como correctamente debemos llamarla. Pues a partir de esta situación, la Inspección de Trabajo ha calificado como un riesgo psicosocial de la empresa con relación a los trabajadores y le ha combinado a que se elabore, a partir de ese riesgo en materia de reducción de riesgos laborales, a que elabore un plan para evitar esta situación. Que lo más sencillo desde luego sería, que de manera que se evitaría sin ningún tipo de problema, sería si se pagara de manera puntual. Porque lo ha dicho Gilberto, lo que ocurre cuando se paga de manera distintos días, distintos meses y de manera no periódica, es que todos los trabajadores, tampoco creo que todos reconoceremos, todos los trabajadores tienen derechos que tienen que, y obligaciones que tienen que cumplir, pues, lo que los 5 días de cada mes, en materia de alquileres, en materia de pago del agua también, que son los asuntos que estábamos tratando en el pleno, en materia de pago de luz, en fin, pensiones compensatorias, las más múltiples obligaciones que nos podamos imaginar y que no pueden afrontar justamente por ese incumplimiento de la empresa. Esto crea unas situaciones de estrés y de angustia, de desasosiego, hasta el punto que se califica como un riesgo en materia de prevención de riesgo laboral. Creo que existen razones objetivas para resolver el contrato con Seguridad Integral Canaria. Creo que con los piratas no vale mandarle una mera comunicación o una carta recortándole lo que ellos ya saben, que es el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. Creo que no podemos continuar ni un minuto más con empresas de estas características. Y en el propio pliego de condiciones administrativas del acuerdo marco existen cláusulas que permiten resolver el contrato con Seguridad Integral Canaria. Es por eso por lo que pedimos en el acuerdo final el requerimiento a la empresa para que cumpla con estas obligaciones y para que también se encargue a los órganos de la administración pública municipal para que se encargue el analizar y el evaluar los incumplimientos ya en el ámbito administrativo y si esos incumplimientos pueden ser objeto de una infracción muy grave hasta el punto que tenga que resolverse la relación con esta empresa o imponerle multa coercitiva o multa sancionadora. Esos son los términos del acuerdo. Muchas gracias. Y la situación que don Gilberto ha puesto de manifiesto, lamentar la situación
y también lamentar que desde enero de 2013 no se haya puesto en conocimiento de esta administración esta situación, porque tenemos mecanismos para intervenir desde un principio y haber podido solventar en este periodo de tiempo la situación a la que se encomendaban. De hecho, la primera noticia que tenemos es la presentación de la moción. A partir de ahí iniciamos una serie de actuaciones. Yo mismo nos desplazamos por distintas dependencias municipales a distintas horas y tenemos la oportunidad de hablar con los trabajadores de la empresa. Me comentaban que sí, que era cierto, que suelen tener retrasos entre 5 días, 7 días, a veces 10 días en el pago de las nóminas. No se acumulan mensualidades, pero sí es cierto que tienen retrasos que pueden ser hasta de 10 o 12 días. Lo que pasa es que no teníamos constancia, no había ninguna reclamación por parte del comité de empresa formalmente que nos permitiera haber iniciado un procedimiento mucho antes, porque de hecho el ayuntamiento se ha ido armando de instrumentos a la hora de poder intervenir. Primero, a la hora de detectar este tipo de situaciones, desde que ocurrió el caso de la empresa Mararía, se estableció un protocolo de alerta de tal manera que las empresas ya no solo tienen que acreditar su situación de estar al día con las distintas administraciones y la seguridad social en el momento de la adjudicación del contrato, sino que cada cierto tiempo tienen que reiterar que están al día, que es un indicador claro si empezamos a tener problemas con seguridad social o con la hacienda autonómica o la hacienda estatal, de que esa empresa puede tener problemas a la hora de este tipo de cuestiones. Pero no solo eso, en el pliego de cláusulas administrativas se contempla desde el cumplimiento estricto de la legislación en materia de seguridad privada, a la de protección de datos de carácter personal, a la de prevención de riesgos laborales y al convenio colectivo del sector. Y el convenio colectivo del sector establece que el pago se tiene que realizar de la nómina en los 3 primeros días hábiles de cada mes, o en todo caso en los 5 primeros días naturales de cada mes. Por tanto, si la situación es así como se constata, se han producido incumplimientos con respecto al contrato. Pero no estamos tampoco en la Francia de Robespierre, donde podamos aquí directamente acordar, pues, enviar a la guillotina a nadie, mucho menos a una empresa. Estamos en un Estado de Derecho, donde tenemos que seguir un procedimiento que está tasado en ese propio acuerdo que establece las cláusulas administrativas particulares que afectan a este contrato. Por tanto, en la línea de lo que yo creo que es la posición de todos los grupos políticos en el consistorio, nuestro planteamiento sería instar a la empresa, que ya se ha hecho, desde que hemos tenido constancia, he remitido particularmente un escrito a la empresa solicitándole que inmediatamente proceda a informarnos sobre la situación, que de palabras hasta entonces lo único que teníamos era una moción. Nos habían hecho llegar los trabajadores del ayuntamiento, los trabajadores que prestan el servicio en instalaciones municipales, y a partir de ahí instarle al cumplimiento estricto de las condiciones de las cláusulas administrativas donde se encuentra el convenio colectivo, y en segundo lugar abrir el expediente administrativo correspondiente que desembocará en las sanciones, en las penalizaciones que los funcionarios de la corporación estimen oportuno proponer, pero sin adelantar ninguna sanción en particular, porque primero no es objeto de este órgano el plantearla. Serán los funcionarios los que, en función de cómo valoren los incumplimientos, hagan la propuesta en el sentido de si son faltas leves, graves, muy graves, si tienen el agravante, como parece ser, de haberse acumulado en el tiempo. También es cierto que es la primera denuncia que tenemos, y en cualquier caso la propuesta que nos hagan, ya sea de sanción económica como en última instancia de la rescisión del contrato, pues como no puede ser de otra manera, llevarla a término. Pero el planteamiento que haríamos sería ese, porque los términos de la moción del acuerdo, señor Arcila, son ligeramente diferentes. Primero, instar a la empresa al cumplimiento inmediato de las condiciones establecidas en el acuerdo, en las cláusulas administrativas del acuerdo marco, donde se especifica el convenio colectivo del sector. Y segundo, dar instrucciones al servicio administrativo de contratación para iniciar un expediente sancionador a la luz de los hechos denunciados, si se constata. Los miembros del comité de empresa no pueden hablar con los responsables políticos del ayuntamiento, porque eso sería una causa de despido. Y ya han sido despedidos los miembros del comité de empresa, tuvieron que ser readmitidos en su momento, pero no pueden hacer cuestiones, ningún tipo de cuestión que ponga en peligro su puesto de trabajo.
Nosotros hemos estado en contacto y así nos han dado traslado a ellos de esta situación, pero yo creo que ustedes quizás tuvieron que conocerlo mucho tiempo antes, porque en fin, ha sido voz populi, ya digo que son muchos de ellos personas a las que vemos diariamente y nos trasladan cómo está la situación en cuanto al impago de salario. Usted dice de modificar en vez de requerir instar. Yo creo que cuando se habla con este tipo de empresas, el verbo requerir es más oportuno que el de solicitar. No hay que solicitar nada. Si se incumple, hay que requerir para que se cumpla. ¿Vale? Yo creo que en este punto deberíamos de retomar la redacción original. Y con relación al punto 2 y 3 no acabo de entender en qué se modifica, porque lo único que se parte en la moción, lo único que se parte es de un hecho constatado, y por eso le hemos entregado copia del informe de la Inspección de Trabajo. El hecho constatado es que había un retraso continuado en el pago de los salarios. Eso no es necesario ya que se investigue. Eso ya lo han dicho el órgano competente, que es la Inspección de Trabajo. A partir de ahí hay que dirigirse al órgano competente de la Administración Municipal para que haga lo que procede. Y nosotros señalamos con carácter preferente la resolución del contrato, porque en este caso consideramos que por el nivel de incumplimiento, por las personas afectadas y por tratarse de un derecho laboral básico, lo que procede es la resolución del contrato. No obstante, los órganos de contratación podrán establecer un abanico de posibilidades. Lo único que aquí en el Pleno debe decirse que si existe la opción de resolver el contrato, este Pleno apoya la resolución del contrato. Y creo que es importante que ese acuerdo esté expresado de manera clara en el acuerdo plenario. Gracias. El primer punto es requerir a la empresa para el cumplimiento inmediato de las condiciones establecidas en las cláusulas administrativas del contrato en vigor. El segundo es dar instrucciones al servicio de contratación para abrir el expediente oportuno a la luz de los hechos que hemos constatado y hagan las propuestas que no vamos a condicionar desde el Pleno. Y es quizás ahí la diferencia con lo que usted plantea. No vamos a condicionar el sentido final del resultado del trabajo que van a hacer los funcionarios y la propuesta que finalmente harán, porque no harán un abanico de posibilidades, harán una propuesta concreta, que podrá ser en un momento dado la rescisión del contrato, pero podrán ser también sanciones económicas. No vamos en ningún caso, la propuesta nuestra es condicionar el trabajo de los funcionarios, como además no puede ser de otra manera. De la lectura que ha hecho lo ha modificado. No es el cumplimiento del pliego de condiciones administrativas particulares, es el cumplimiento de manera inmediata y el cese de la vulneración de este derecho básico, que es no es el cumplimiento del pliego, es el cumplimiento de un derecho laboral básico, que es el pago de los salarios de manera puntual. Con relación al segundo, entiendo que, admitido el impago de salario, la apertura, solicitar la cooperación de la Inspección de Trabajo por parte de los órganos competentes, entiendo que estamos de acuerdo. La única dificultad estaría en incluir o no la resolución del contrato. Yo le propongo eliminar esto que se habla de considerando de manera preferente la resolución del contrato, por poner incluido la resolución del contrato. Una moción del Pleno no puede sustituir, legalmente no lo puede hacer, un expediente administrativo. Expediente administrativo de imposición de penalidades, de sanciones e incluso de resolución del contrato. O sea, el Pleno no puede sustituir un procedimiento que está tasado en la ley, que tenemos que iniciar, que lleva una serie de informes de los servicios del Ayuntamiento, que hay que recabar informes de otras administraciones, léase Seguridad Social, Magistratura, lo que sea necesario. Y al final hay una propuesta. Esa propuesta puede ir desde una sanción grave a una sanción muy grave e incluso puede ir a la resolución del contrato. Pero lo que nosotros no podemos hacer es determinar aquí cómo va a terminar ese expediente. Nosotros lo que vamos a hacer en cualquier caso, el proponente admita o no admita la moción, es iniciar el expediente para la imposición de penalidades o resolución del contrato en su caso, que una vez culminado establezcan los servicios administrativos de esta casa. O sea, nosotros no podemos desde el Pleno y mediante una moción ni resolver contratos, ni poner penalidades, ni podemos sustituir
a los administrativos que tiene que hacer en la casa. Si lo hiciéramos, en primer lugar, sería un acuerdo nulo de pleno derecho, porque no tendría ningún tipo de validez. Y en segundo lugar, hombre, incluso, vamos, por hacer las cosas mal, a lo mejor hasta la empresa nos podría poner una denuncia y encima tener nosotros que pagar. Es decir, nosotros tenemos que hacer las cosas bien, conforme al procedimiento administrativo. Nos hemos enterado de un asunto que hasta la fecha de hoy ningún comité de empresa de la empresa ni ningún trabajador por escrito nos los había dicho. Hoy estamos con una moción donde además han aportado documentación. Bueno, lo que procede ahora es iniciar el expediente para las penalidades, que serán unas, otras o la resolución del contrato en función de lo que los funcionarios de esta casa sean capaces de acreditar y proponer a los órganos de gobierno. Pero nosotros lo que no podemos hacer aquí es sustituir un procedimiento administrativo que todavía tiene un camino y un recorrido que realizar. Que, por cierto, ya lo hemos hecho en otras ocasiones con otros servicios, con otras empresas de esta casa, y lo hemos recorrido. Lo que no podemos hacer es sustituirlo, ni mucho menos, porque estaríamos haciéndolo mal, ¿no? Por lo tanto, desde mi punto de vista, lo que propone el concejal responsable, yo le rogaría, por favor, porque no es, en este pleno no es algo usual, doña Asunción, utilizar este tipo de cosas. Sí, pero y usted, yo creo que usted, eso sobre, pero usted sabrá. Bueno, en cualquier caso, requerir a la empresa. Bien, requerir no pasa nada, ese sí que puede ser un acuerdo plenario, el requerimiento a la empresa, pero luego iniciar un expediente administrativo que puede terminar, en base a los incumplimientos que la empresa haya realizado, puede terminar en penalidades o puede terminar en la resolución del contrato. Esa es un poco que yo creo que es el camino que en cualquier caso este ayuntamiento debería de tomar, porque es el camino que marca la legalidad, que marca el procedimiento administrativo, ¿no? Si usted es capaz de aceptarlo en esos términos, pues estupendo, y si no, pasamos a votar la moción tal y como usted la ha planteado, en los términos que usted la ha planteado. Usted dirá, don Pedro. Los acuerdos de la moción, quiero decir, porque está abriendo un debate que, por ser obvio, ni siquiera está en los términos de lo que estamos discutiendo. Vuelvo a repetir, y ya si quieren cerramos, ustedes votan lo que consideren conveniente. El primer punto sí me parece importante mantenerlo tal y cual está. Requerir la empresa seguridad integral para que, en fin, lo que dice en el texto, ¿no? Para que de manera inmediata cese la vulneración de este derecho laboral básico, ¿no? Yo creo que eso se debería de dejar tal cual está. Lo otro, el segundo punto, lo que se solicita es una cooperación interadministrativa entre la Inspección de Trabajo y el órgano competente, la administración local, para constatar los hechos y para tener la base fáctica suficiente para abrir un expediente conforme al pliego, lógicamente. Y el tercer punto, la modificación que hacemos es eliminar, considerando de manera preferente la resolución del contrato, por establecer una posibilidad que ya viene contemplada en el pliego, es incluir la resolución del contrato. Al subrayar esta posibilidad, y como en algunas faltas muy graves cabe la sanción o la resolución del contrato, lo que queremos es que este pleno contemple la posibilidad de que se resuelva el contrato. Lo harán los órganos de contratación, porque en este caso el órgano competente es el órgano de contratación, pero como acuerdo político, sin incumplir ningún pliego, sin cumplir ninguna ley, lo que queremos resaltar es que este nivel de incumplimiento por el número de trabajadores afectados y por lo que se trata, que es retraso en el pago de los salarios, consideramos que este asunto debe estar incluido en el acuerdo que se adopte. Nada más. Bueno, lamentamos que no acceda a un acuerdo que creo que incluso iba más allá de lo que planteaba, porque pedir el cumplimiento de todas las cláusulas administrativas incluye el convenio colectivo en su totalidad, donde el pago de nóminas es simplemente uno de los artículos que se incluye. De ahí que la propuesta que hacíamos va más allá del planteamiento que usted hace inicialmente. Y segundo, no vamos a condicionar el resultado final del trabajo de nuestros funcionarios. Lo que sí les vamos a instar, a partir de hechos que ya están constatados, parece que están constatados, a raíz de la documentación que ha aparecido hoy en el pleno de hoy,
el inicio de un expediente sancionador que podrá culminar en cualquiera de las penalizaciones que contempla las cláusulas administrativas del contrato. En cualquier caso, así decirle, señora Arcila, que es lo que, con independencia, vote usted en esta moción, acepte nuestra transaccional o no, es el camino que va a adoptar este grupo de gobierno.